Es Marta Matarín. Normalmente estoy en el centro en Barcelona. Llevo aquí unos cuantos días y me voy mañana. Y antes de empezar podríamos hacer juntos unos momentos de silencio que sirvan para desconectar de lo que hemos hecho hoy, centrarnos aquí, plenamente aquí, en este momento, en este presente. Si alguien aún tiene el teléfono móvil en marcha, lo puede desconectar, por favor. De acuerdo, pues hacemos unos momentos de silencio juntos. Gracias. El tema de hoy es determinación y paciencia para los retos de hoy. ¿Sí? ¿Nos falta determinación? ¿Nos falta paciencia? Mucha. ¿Tenemos retos? También, ¿eh? Antes de venir le dije a alguien el título de la conferencia. Dice, vaya, digo, ¿qué pasa? No, nada, bien, sí. Pero como... Y el otro día, hace un par de días, el sábado cuando estábamos aquí, alguien dijo algo parecido. Y esa persona dijo, es que con los retos que afrontamos hoy en día, como diciendo, la verdad es que no lo tenemos tan fácil. Pero está bien pensar qué es lo que entendemos por determinación, qué es lo que entendemos por paciencia, y también estaría bien saber qué es lo que entendemos por retos. Porque creo que, a ver si estáis de acuerdo, hay algunos que se ahogan con un vaso de agua. Y cualquier cosa es un reto. Entonces, claro que tienen muchos retos en su vida. Y hay otros que consideran retos, pues algunas situaciones realmente más complejas y que requieren de mayor fortaleza interna para afrontarlas, pero también mayor preparación externa para poder manejar esos retos que de vez en cuando tenemos que afrontar. Empezaré por la determinación, que me gusta siempre ver las palabras en el diccionario o incluso ver cuál es la raíz de la palabra. Y si pensamos, la vemos escrita, la visualizamos, determinación. Viene de terminación, por tanto, determinar. ¿Sí? Es decir, saber de qué forma ser lo suficientemente concreto, determinado, como para concluir algo. Te propones un objetivo y quieres conseguir aquello que te estás proponiendo. ¿Vale? Pero también en nombre de la determinación podemos encontrar diferentes tipos de personalidades. Personas que viven la determinación como esto es el objetivo que me he propuesto, esto es lo que quiero hacer y pase lo que pase, eso es lo que voy a conseguir. Y está muy bien tenerlo así de claro. Pero también tendríamos que tener en cuenta
que hay momentos donde por yo querer conseguir mis objetivos, estoy también interfiriendo en otras cosas que pueden suceder entre tanto, o incluso no estoy siendo flexible para que otras cosas puedan también incorporarse con el tiempo. No sé si me explico. Por ejemplo, hay personas que lo quieren tener todo tan controlado, porque tienen un objetivo muy claro y eso es lo que quiero hacer y lo voy a hacer de esta manera y de esta otra, que nadie puede opinar tampoco. No puede ocurrir magia. No puede haber ninguna interrupción entre medio. No puede haber el comentario de alguna persona que igual te hace ver otra cara de ese mismo objetivo que te habías planteado. Y hay personas que en nombre de la determinación llegan a ser un tanto testarudas, cabezotas. Sí. ¿Hay alguien que se identifique con esto? Que somos tan así, eso es lo que quiero conseguir, voy a por todas y pase lo que pase, ¿no? Pero bueno, está bien. Decimos en Brahma Kumaris que cualquier virtud en su punto extremo deja de ser una virtud, a no ser que se equilibre con otra virtud. Por ejemplo, la determinación es una gran cualidad. Creo que las personas que son determinadas pueden conseguir grandes cosas en su vida, ¿verdad? Pero esa determinación a un punto extremo puede llegar a ser contraproducente, tanto para uno mismo como para las personas que están alrededor de esa persona. A no ser que se equilibre con otra virtud, en este caso, la paciencia. Que a su vez la paciencia en su punto extremo, sin el equilibrio de la determinación, también puede llegar a ser perjudicial. ¿Sabéis por qué? La paciencia en su punto extremo es... ¿Sabéis eso de ya mañana lo haré? Ya mañana. No, el lunes. Tengo que empezar una dieta, pero empiezo el lunes. Y luego el lunes no, es que empiezo el siguiente lunes. Y uno va posponiendo, porque falta el equilibrio con la determinación. Y está muy bien ser pacientes, pero no solo nos quedemos con la paciencia, porque al final pocas cosas vamos a lograr. Y me gusta ver la paciencia como la ciencia de la paz. Paciencia. La ciencia de la paz. Si pensamos en la palabra paciente, un paciente es una persona que está padeciendo alguna enfermedad, o pensemos, por ejemplo, en un paciente en un hospital. Cuando una persona asume que está enferma y que por tanto se tiene que poner en manos de otro, ¿sí? Es un paciente. ¿Y tengo yo la misma paciencia? ¿O estoy solo enfocada en aquello que yo me propongo y me olvido de esa gran cualidad como es la paciencia? El otro día salió un tema interesante. Yo estaba hablando de fluir, de aprender a fluir con la vida, con las cosas que suceden, que también me parece muy fundamental. Y alguien dijo, ¿y entonces cómo se equilibra el fluir con el tener objetivos en la vida? ¿Os acordáis los que estuvisteis aquí? Que es una pregunta muy buena esa. ¿Cómo saber? Fluir, por ejemplo, pues un río fluye, no lo puedes detener, el río sigue su camino. Y tendría que ver también, como os comentaba antes, cómo tú tienes ese objetivo y hay cosas que van fluyendo entre medio y que podemos estar abiertos a identificar qué es lo que va aconteciendo entre medio. O fluir iría también en equilibrio con la flexibilidad. Soy determinada, pero al mismo tiempo, y me gusta mucho el ejemplo de la caña de bambú. La caña de bambú se dobla y se dobla y se dobla, pero difícilmente se rompe. Mientras que algo muy rígido puede ser un árbol, parece muy robusto, pero incluso eso se puede romper. ¿Sí? Ante una tempestad, ante algo que suceda.
de un gran viento, por ejemplo, mientras que el bambú seguirá siendo flexible. ¿Cuán flexible soy yo? Y cuán determinada me mantengo al mismo tiempo. Pasan muchas cosas hoy en día, pasan muchas cosas buenas, pero las cosas buenas que nos ocurren no los consideraríamos retos, ¿no? Consideramos reto cuando es algo que supone un esfuerzo extra o una atención extra, una dedicación extra. Eso lo consideraríamos un reto o un desafío, alguna situación que no esperábamos y que de repente sucede. Normalmente sucede así. Los retos son bastante inesperados. Puede haber algunos que se puedan prever también, pero si no, son bastante inesperados. Ante las cosas que nos suceden desde fuera, ¿cómo se mide si algo es un reto más grande o más pequeño? ¿Cómo se mide que mi situación es más importante que la que estás viviendo tú? ¿Se puede medir eso? A mí me gustaría verlo desde otra perspectiva. Las cosas ahí fuera siguen ocurriendo y seguirán ocurriendo. Muchas, inesperadas. Algunas posiblemente las pudiéramos anticipar, pero normalmente serían cosas que no se nos plantea ahora, pero situaciones que vamos a vivir incluso en los próximos meses, o en el próximo año, o en este mismo año. Y ante eso que vaya a suceder, no es tanto lo que esté sucediendo externamente, y ahora diré por qué estoy hablando como si fuera eso algo ajeno a mí o externo. Eso es una situación, pero ¿cómo me relaciono yo ante la situación que estoy viviendo? Para mí eso es lo fundamental. ¿Se entiende? Puede pasar algo. Esa situación está ahí. Me puedo quedar sin trabajo o me diagnostican una enfermedad que no preveía que pasaría por eso, a mí o a un familiar cercano. Esa es una situación externa, es decir, una cosa son las cuestiones internas que uno esté viviendo, emociones, sentimientos, todo lo que conforma nuestro mundo interno, que después volveré a este tema. Pero todo aquello que acontece fuera, la reflexión sería ¿cómo me relaciono yo ante eso que pasa fuera? Porque ante una misma situación hay personas que pasan con total dignidad, con total fortaleza, y hay personas que enseguida se sienten indefensas ante lo que acaba de ocurrir. Y se siente hasta paralizada, incapaz de tomar ninguna decisión y por tanto incapaz de mantener un cierto nivel de determinación. La situación es la misma, pero ¿qué es lo que hay que hace que una persona lo viva de una forma y otra persona lo viva de otra? Por tanto, no pensemos ya más en los retos como lo que está pasando ahí fuera. Veámoslo como cuál es mi capacidad interna para relacionarme con las situaciones que vienen en el día a día. ¿Sí? ¿Cuál es mi capacidad interna para relacionarme con las situaciones que vienen en el día a día? Es ahí a donde tenemos que ir. Ha pasado esto, ha pasado lo otro, fíjate esta noticia en tal país o en este otro. Bien, eso está ahí. Y seguirá estando ahí. Pero ¿cuál es mi fortaleza interna? ¿Cuál es mi estado anímico interno que me permite sacar la fuerza no solo para mí, sino para las personas que están a mi alrededor? Me contaron un caso no hace mucho de una situación en un área rural, en un país, no sé si era América Latina o África, y había una mamá que llevaba a su niño de 3 años y estaba el abuelo con un tractor. El niño estaba jugando y en un descuido, un despiste, el niño se quedó enganchado debajo del tractor. Imaginad el dolor del abuelo y el dolor de la madre. Sin pensar, la madre se acercó, esto es verídico, se acercó y ¿sabéis qué hizo? Levantar el tractor para sacar al niño fuera. Era absolutamente imposible. Desde la lógica humana,
hacer eso es imposible. ¿Vale? ¿Por qué lo hizo? Porque no pensó. ¿Vale? Porque después de esta situación, unos días después, otras personas que se enteraron del asunto fueron otra vez con la mujer al lado del tractor y dijeron, ahora levántalo. Aprovecharon esa situación. Y la mujer obviamente no lo pudo mover. Cuando hay situaciones fuertes, que en ese momento no piensas nada, simplemente sacas toda tu fuerza para solucionar algo que tienes enfrente y que es muy importante para ti, o lo más importante para ti, eres capaz de hacer algo que desde la lógica humana es absolutamente imposible. ¿Me entendéis lo que os estoy diciendo? Entonces, me gustaría hablar de dos tipos de lógica. Lógica entendida como la manera de encararse ante las cosas o la manera de afrontar las cosas. Una es la lógica que podríamos llamar la lógica humana, donde 2 y 2 son 4, donde es absolutamente imposible que yo ahora vaya y levante un tractor. ¿Vale? Esta es la lógica humana. La lógica que siempre nos va a seguir limitando, porque desde mi mentalidad limitada ya pienso que hay ciertas cosas que no se pueden llevar a cabo. Ya pienso que hay ciertas cosas que yo soy imposible de poderlo hacer. O pienso que es imposible que vaya a salir de esta enfermedad por la que estoy pasando. ¿Por qué? Porque no hay manera, ¿no? Entonces, ya si tú mentalmente tienes esa actitud limitada y limitante, eso es lo que vas a tener como resultado. Eso es lo que consideramos además normal. La lógica humana. Es lo que hemos llegado a extender, a ampliar y considerar que estas son las situaciones del día a día. Pero ¿qué ocurre con otra lógica? Y podríamos llamar lógica espiritual, o para ponerlo de otra manera, lógica divina. Como la lógica que desde lo normal no es coherente. ¿Sí? Y a esto lo voy a llamar lógica divina. Desde la lógica divina no interviene el pensamiento limitante. No interviene la mente estrecha. No interviene el, ¡oh, mira lo que me ha pasado! ¿Y ahora qué voy a hacer? Es que uno no piensa de esa manera. Hay una situación, desde esta otra lógica, lo que estás haciendo, ¿qué es? Estás vislumbrando de qué forma aportar una solución. No estás ya pensando, ¿qué voy a poder hacer? O es imposible, o pues todo el mundo está pasando por esto ahora, ¿por qué yo me voy a salir si todo el resto está mal? ¿Vale? No voy a pensar eso, ni siquiera entra en mi mente que esta puede ser una forma de pensar. Para pasar de la lógica humana a la lógica divina requiere de mucha atención interna. Requiere de pasar un tiempo en esta experiencia de la ciencia de la paz, de la paciencia, de poder dedicar un tiempo a la interiorización, a la reflexión, a la meditación, a la contemplación. Todo esto es fundamental si queremos hacer que la mente limitante y limitada se extienda, se expanda. El océano es ilimitado. No se nos ocurriría estrechar el océano. Y aunque a veces incluso lo hemos querido hacer, y cuántas ciudades hay construidas adentrándose al mar, pero el día que el mar quiere ocupar su lugar, también hemos visto que eso sucede. Vuelve a recuperar su espacio, que desde la lógica humana pensábamos que podíamos conseguir. Pero la lógica divina, en ese tipo de lógica, es cuando retornas a ese estado interno de tranquilidad, de silencio, de quietud,
donde vas adquiriendo la práctica de aprovechar estos momentos que tenemos para estar en silencio, para no pensar tanto, sino dejarnos llevar más por la experiencia. Dejarnos llevar por qué significa estar en paz conmigo mismo. ¿Cómo puedo pensar estar en paz ante una situación delicada si no sé estar en paz conmigo misma cuando no hay situaciones delicadas? ¿Me seguís? Si ahora estoy pasando por un momento tranquilo o relativamente tranquilo, debo aprovechar al máximo ese tiempo del que dispongo para poder sintonizar con el mundo interno, con el alma, con el ser, con la energía que soy. Aprovechar ese tiempo para experimentar qué significa estar en paz. Se habla tanto de la paz, pero se habla de la paz como ausencia de guerra, y es que no es eso, es mucho más. Puede haber ausencia de guerra, pero no haber paz en las mentes de los seres humanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la ciencia de la paz? Hemos utilizado esta palabra tanto, pero de nuevo desde la lógica humana. Experimentemos la paz desde la lógica espiritual o desde la lógica divina, sintiendo al ser como un ser que vibra, que brilla, desde la paz, desde la quietud, desde la calma, desde la serenidad. Que pueda llegar a mi casa, me pueda sentar como estamos ahora y no hacer nada por un tiempo, por unos minutos. Que sea capaz de entrenar a mi mente a no pensar tanto. Si no, probadlo, incluso antes, este momento de silencio que hemos hecho juntos. ¿Habéis estado en paz? ¿O han ido muchos pensamientos a vuestra mente en ese momento? ¿Sí? ¿Han ido muchos pensamientos en ese momento? ¿No? ¿Sí? ¿No? Hay diferentes inclinaciones de la cabeza. Cuando la cabeza va así como en diagonal, es que, bueno, no del todo. Y es lo que suele suceder, porque falta práctica. Porque falta práctica. Y parece una paradoja, porque también a mí me lo han dicho muchas veces, parece que las personas pacíficas o personas que meditamos seamos personas pasivas. Cuando estamos hablando aquí de la paz, paciencia y de la determinación. Estar sumergido en la experiencia de la ciencia de la paz no es ser pasivo. No es no hacer nada más en todo el día. Sino, estamos hablando de ir hacia adentro por unos momentos, como hace la tortuga. La tortuga se mete dentro de su caparazón. Tenéis muchas tortugas en Atocha. Me encanta ir un poquito antes y ver las tortugas. Mañana es lo que voy a hacer. Y las observo ahí abajo. Y cada una se mueve así, ¿no? Y hay siempre algunas que se meten para adentro. Me gusta observarlas. Pues eso es hacer como la tortuga. Meterte para adentro, no para huir. La tortuga no huye, sigue presente. La tortuga no se escapa, sigue estando ahí. Pero la tortuga, o nosotros mismos, cuando entramos en este espacio interno de quietud, lo que hacemos es fortalecernos, volver a nuestro eje interno, a nuestro centro interno, para después seguir con mayor determinación en aquello que tengamos previsto hacer. Por tanto, la determinación implica acción. La determinación implica estar activo. Si no, no podríamos combinar ambas cualidades o ambas virtudes. ¿Sí? Entonces uno se fortalece para seguir. Pero cuando te fortaleces desde este espacio de tranquilidad, de quietud, de serenidad, para seguir saliendo me refiero volver otra vez a afrontar los retos que cada cual tenga con determinación, ya no será una determinación rígida. No es posible
que la determinación equilibrada con la paciencia sea rígida o sea testarudez, ya no es posible. Es eso cuando no hay paz por dentro. Pero puede ser muy determinado, eso es lo que tenemos que conseguir y lo vamos a conseguir. ¿Sí? Mira, os voy a poner un ejemplo de estos días. Después os comentaré, hay una conferencia destacada en agosto, aquí mismo, con una persona que viene de India. De hecho, es originalmente de India, pero hace bastantes años que está coordinando las actividades de Brahma Kumaris en Moscú, la hermana Sudha. Ella estará aquí el día 5 de agosto. Bien, pues después estará en Barcelona. En agosto nos estamos encontrando allá que hemos tenido muchísimas dificultades por encontrar una sala para poder tener una conferencia, a no ser que pagáramos cantidades astronómicas que no queríamos pagar. Muy difícil. Llamadas, todo lo que queráis. Al final alguien dijo, no, ¿sabes qué? Como es imposible, ya vemos que no es posible, lo vamos a hacer en el centro. En el centro, poniendo una cámara en un lugar y otra cámara en otro lugar, igual podrían caber 150, pero siguiendo las normas de seguridad no es lo que debería de ser. Hasta 200 podríamos poner, pero no es... Por normas de seguridad no es lo que debe de ser. Pero era como, no se puede conseguir, hagámoslo así. Otro dijo, mira, vamos a darnos una última oportunidad. Y esta mañana, yo desde aquí, otros dos desde Barcelona, hemos estado haciendo llamadas a diferentes lugares. Y al final ha salido un espacio para 500 personas. Y yo pensaba, a ver, ¿cuál es el aprendizaje de esto? Podríamos haber pensado, es verdad, no sale, ¿para qué hacer nada más? No vamos a forzar. Lo que nos está enseñando el destino o la vida o lo que sea es que este año tendremos que hacerlo más reducido, más aquí en nuestra casa. Puedo pensar esto. ¿Dónde está el equilibrio entre, ya está, ya, pues tengamos paciencia y esto es lo que es, o sigamos con determinación y pensamos que va a ser posible? ¿Dónde está el equilibrio? Esta ha sido mi reflexión hoy. Y el pensamiento que surgió es, cuando todavía piensas que puedes hacer algo, cuando todavía piensas que puedes encontrar algo, puede ser difícil. Pero cuando aún piensas que lo puedes conseguir, seguro que hay algo detrás que no habías visto. ¿Me entendéis? Porque lo más fácil es decir, oye, mira, ya está, ¿para qué dedicar más tiempo, más energía, más llamadas, más emails, más cosas? Ya está, no. Hagamos un sprint, hagamos un intensivo más, varias personas al mismo tiempo. Si no sale, es que no sale. Pero ahí está, el equilibrio entre ser paciente y seguir teniendo determinación. Pero hoy en día, lo que también está bien considerar es el impacto colectivo que puede generar y que genera el efecto de un grupo de personas que están pensando y sintiendo desde esta lógica divina que os estoy comentando hoy. Lo que un grupo de personas piensa tiene un efecto al que no lo piensa, a cualquier nivel. El pensamiento es fundamental. Es la fuerza más potente, más poderosa, más fuerte que existe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Cualquier tipo de pensamiento, puede ser un pensamiento bien destructivo. Pero si alguien en una posición de poder y con el apoyo de otros, ese pensamiento puede desencadenar una guerra, por ejemplo. Un pensamiento, simplemente un pensamiento. Pero el poder del pensamiento tiene una gran fuerza. Ahora imaginad otro colectivo de personas que existe, personas como este grupo y como otros muchos grupos, que hay generando momentos de paz desde la práctica de la meditación, de la oración, la reflexión, como cada uno lo quiera llamar. Cuando estos grupos de personas son conscientes del poder que tienen, poder, ¿entendéis esta palabra? El poder, la fortaleza que tienen, conscientes de ese poder,
eso puede generar un gran cambio a nivel colectivo. Y esto es lo que en estos momentos nosotros podemos sentirnos parte muy activa. Y digo que seamos conscientes porque no siempre, en general, hay la conciencia de entender que yo puedo generar un cambio en el mundo. Cada uno de vosotros, de todos los que estamos aquí, cada uno podemos generar un cambio en el mundo. ¿Nos lo creemos? Hay momentos que se trata de experimentar, es cierto, pero tener este tipo de creencia basada en una experiencia es también muy clave. Uno mismo se lo tiene que creer. Si no nos lo creemos, nos pasará como en el tractor, en el segundo caso que lo quiso levantar y no pudo. Pero si nos lo creemos, estaremos creando un impacto a nivel social muy importante en estos momentos que estamos viviendo. La idea de pensar, es que esto lo tienen que hacer los gobiernos o estos o los demás allá y tal, y yo, total, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa? Soy insignificante, pequeña, ¿qué fuerza tengo? ¿Qué poder tengo? Desde ese pensamiento limitante y limitador, no puedo hacer nada. Ni yo misma lo voy a experimentar, fijaos. Pero en el momento en el que creo en la fuerza del pensamiento, en la determinación, ya no para un hecho concreto, sino me creo y me lo creo convencida de que soy capaz de crear un cambio en el mundo. Eso crea un cambio en el mundo. ¿En qué mundo? En mi pequeño, gran mundo desde el que vivo y desde el que se esparce esta energía por todas partes. Pero existe ese poder colectivo. ¿Lo sentís? ¿Sí? Firmemente. Y esto es lo que ahora podemos hacer para colaborar generando un tipo de energía para que todas las personas que ahora están afrontando retos y no saben cómo, puedan también colorearse de esa energía pacífica, transformadora, inspiradora. Parece que igual no tenga mucho que ver, pero tiene muchísimo que ver. Muchísimo que ver. Alguien me decía ayer de una persona, cómo fue una persona que tenía cáncer. La operaron, pero después le animaban a hacer un tratamiento. Y era una persona de esas personas totalmente convencidas, pero profundamente convencidas, porque si no te lo crees, entonces nada más te va a funcionar. Eso también es una realidad, ¿no? Pero esta persona muy convencida de que de otra manera podía solucionar su enfermedad. Y ahora está viajando por Europa dando sesiones de cómo uno mismo es capaz de curarse cambiando su forma de pensar. Y hay otros muchos casos, seguramente. No seguramente, seguro existen casos así. Pero, ¿cuál es la clave? Que tú te lo creas. Esa es la determinación que podemos tener a la máxima potencia. El que yo me crea que hay otros métodos y que yo misma voy a dedicar el tiempo que sea posible para realmente pasar por esta situación de otra manera. Y trabajar, claro que sí, trabajar para que así sea. Entonces, ahora en el momento que estamos viviendo, sí que deberíamos de incorporar de una forma regular, consciente, consistente, el sumergirnos en esta experiencia fortalecedora de paz. De paz, pero entendamos la paz no como algo suave, blando, relajante, que estoy bien y ay, qué bien me siento. No solo es eso. Sintamos la paz como esa energía transformadora. ¿Os parece esta idea? Y en cualquier momento que tenga una situación que no sepa qué hacer con ella, me voy a sentar, voy a conectar con la paz que soy. No digo con la paz que tengo, digo con la paz que soy. Yo puedo tener un vaso de agua, una casa o 4 hijos, pero la paz no es algo que tengo. La paz soy yo.
Yo soy paz, cada uno de nosotros. Y en base a esa conexión con la energía de la paz y de esa fuerza interna que está en mí, en base a eso podré seguir con lo que sea que tenga que hacer cada día. Pero siguiendo desde esa experiencia. Y de verdad que requiere de mucha determinación mantener esta práctica. Porque todo el mundo os va a decir justamente lo opuesto. Pero ¿cómo no te vas a preocupar? Pero fíjate lo que ha pasado, pero tal, pero que no te importa. Eso sucede. Si un familiar está enfermo y tú dices voy a tratar con esta situación desde la positividad, puede que alguien te diga, pero ¿es que te doy igual? Porque normalmente se entiende que para que el otro entienda que tú sintonizas o empatizas con él, tienes que llorar con él. Así se nos ha enseñado hasta ahora. Pero ahora yo puedo elegir de qué manera quiero vivir y de qué manera quiero transmitir esto a los demás. Es mi elección. Es mi elección sufrir o ser feliz, independientemente de lo que pase ahí fuera. A ver si estáis de acuerdo con esto también. Independientemente de lo que pase ahí fuera, independientemente de las situaciones que esté viviendo, es mi elección sufrir o ser feliz. Nadie me impide mantener este bienestar y esta armonía interna, pase lo que pase fuera. Y cuando lo siento muy profundamente y digo, mira, bien, hay otras formas de ver la vida, pero a mí me resulta mucho más sano para yo el ser y para este cuerpo en el que habito, me resulta mucho más sano y más fortalecedor verlo desde la positividad, desde la fortaleza, desde la experiencia interna de la paz. Y si además de esta paz que soy, que os decía, incorporo la experiencia de esa paz suprema que existe, de esta paz superior o ser supremo o como le queráis llamar, si además dedicamos un tiempo para experimentar esta fuerza que existe y que la puedo vivir en el día a día, de verdad, que no es por decir, pero de verdad que cada uno podrá vivir una vida muy plena, muy llena de fuerza. Y vuelvo a lo que os decía antes, ese poder del grupo, el poder colectivo, yo creo que va a crear situaciones justo en la otra dirección, de transformación. ¿Sí? Por ejemplo, una misma situación, la muerte, se ve aquí, en Occidente me refiero, desde una perspectiva de dolor, una perspectiva de pérdida, y esto es lo que entendemos como normal. Id a cualquier tribu, en lugares indígenas, en algunos lugares de Asia, y viviréis la muerte desde otra experiencia. Entonces, ¿es el hecho en sí lo que determina cómo lo tenemos que vivir? ¿O es la manera como vale, en esos casos, cada cual nos hemos influenciado por la cultura, por la educación que hemos vivido y por esto nos relacionamos con la situación X, en este caso la muerte, desde lo que hemos aprendido. Pero ahora, individualmente, podemos reaprender. Puedo entrenarme a cómo quiero vivir mi vida. Fijaos cómo decimos, hablo de mi vida, y cada uno hablaría de mi vida, vuestra vida, ¿sí? Por tanto, es mía. Por tanto, elijo cómo la quiero vivir. Porque es mía, no es tuya, es mía. Si tú quieres seguir sufriendo, sigue sufriendo. A mí eso ya he decidido que no quiero tomar más pesar. Es una elección. No es una imposición que venga de fuera. No. Es otra forma de ver las cosas. Por esto meditar no solo es una práctica que podemos hacer de vez en cuando, meditar es una forma de vida.
desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que los cerramos por la noche, incluso cuando dormimos, porque los sueños que tenemos y la actividad interna que sucede mientras dormimos es un reflejo claro de lo que ha pasado en el día en realidad, consciente o en el subconsciente, pero en realidad tiene que ver con uno mismo. Por tanto, toda nuestra forma de vivir depende de lo que hay aquí, de lo que hay aquí. Y la meditación determina eso también. Por esto el dedicar unos momentos cada día, unos minutos cada día, no solo pensar si estaría bien meditar o no, pero hagámoslo ya. Si estamos hablando de la determinación, será que tenemos que hacer algo, ¿nos parece? Porque hay algunos que dicen, no, yo es que no me cuesta, por ejemplo, ¿no? En el centro que hacemos cursos y hay algunos que a mitad desaparecen, algunos por enfermedad o por circunstancias, pero siempre hay alguno que dice, es que me cuesta tanto ser constante, me cuesta tanto apuntarme a algo y seguir. Puede que haya alguien aquí también así. ¿Por qué? Porque no hay determinación. Si algo es importante para mí, lo voy a hacer. Pase lo que pase, me voy a organizar para poder hacer eso. Pues nuestra forma o el cómo nos sentimos debería de ser nuestra prioridad. Mientras sea una prioridad que va bajando de nivel, y en primer lugar están los demás, las cosas que tengo que hacer, todo eso, entonces eso es lo que voy a recibir también. Yo misma lo he creado así, lo he establecido así. Si lo que vivo, no las situaciones que vivo, sino el cómo yo vivo lo que estoy viviendo, si eso lo pongo como prioridad, el que lo viva desde la positividad y la fortaleza, si lo vivo desde ahí como preferencia, como prioridad, voy a organizarme todo lo demás para que así sea. ¿No? Hay tantas atracciones y distracciones, que siempre estarán ahí para apartarme de aquello con lo que yo quiero ser determinada. Pero si algo es importante para mí, eso es lo que voy a hacer. Digo, sí, voy a levantarme para meditar un poquito antes cada mañana. Ay, no, pero es que ayer... Alguien seguro que ayer vio el partido, ¿no? Es que ayer hubo partido. Entonces, ¿cómo voy a levantar por la mañana para meditar? O es que ayer quedé con unos amigos. ¿Cómo me voy a levantar por la mañana a meditar? Si para mí esa es la prioridad, pase lo que pase, ahí voy a estar. Porque eso es lo que he decidido que es importante para mí. Y al menos así lo siento y así lo vivo. Y eso es lo que os queremos transmitir también. Depende de lo determinados que seamos desde la paz. ¿Sí? Pues lo podemos experimentar juntos en la meditación. Pero antes, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, añadir algo. ¿Sí? Estos días yo tenía espacio libre y yo me estaba, a la que venía hacia aquí, pero me preguntaba a mí misma, ¿por qué me cuesta tanto esfuerzo en un momento determinado de mi vida estar sin hacer nada? ¿Por qué me está costando tanto esfuerzo? Porque no será mi preferencia en realidad. Ahora mismo, no quiere decir que no lo sea. Es cierto que las atracciones y distracciones son muchas. Y como tú dices, hay veces que podemos tener tiempo libre y por tanto lo podríamos hacer. Y no hace falta que estemos solo sentados ahí en casa. No, pues sal a pasear y que se haga un paseo consciente. Me gustó mucho leer las noticias que tuvisteis aquí. 1500 personas caminando en silencio con Thich Nhat Hanh, este lama budista que estuvo aquí hace cosa de 1 mes y medio, 2. ¿Sí? Algunos sabéis de lo que estoy hablando. Pues fue un lama budista que estuvo aquí y no recuerdo el recorrido, no me fijé mucho, pero me impactó. 1500 personas por la ciudad en silencio en un paseo meditativo. No hace falta estar ahí, si hay como esos
pues muévete, vete de paseo por el Retiro, un lugar precioso, a pasear conscientemente en un paseo meditativo. ¿Por qué no? Hay que encontrar la manera de hacerlo atractivo para uno. Yo no soy capaz de meditar. No es capaz de meditar. Tenemos muchas cosas internamente en nuestra mente y todo es cuestión de hábitos. Tenemos un hábito muy fuerte. ¿Saben cuál es? El darle, ¿cómo podría decir? ¿Cómo? Exacto, eso es lo que estaba pensando. Darle rienda suelta a nuestra mente o a no tener ningún tipo de control, que la palabra control igual no es la más adecuada, a estar pendiente de lo que pasa en nuestra mente. Dejamos que la mente vaya libre, ni nos pensamos, o sea, el hecho de pensar qué estoy pensando es una pregunta que normalmente la gente no se hace. ¿O sí? ¿No? Normalmente no. Uno no se pregunta qué estoy pensando. Pues dejas rienda suelta a que pase lo que sea por tu mente. ¿Qué ocurre cuando nos sentamos para meditar? Que le digo a mi mente, vente para acá. No te vayas otra vez a lo que he hecho ahora, a lo que haré después, vuelve la atención para acá. Y la mente dice, y se va. ¿Qué ocurre? No es un hábito que tengamos creado, lo tenemos que crear. Cuando ahora nos levantemos de esta silla dentro de un rato, no vamos a pensar si empiezo a caminar por el pie derecho o por el pie izquierdo o qué tengo que hacer para subir los peldaños de esta escalera. A que no se nos ocurre pensar eso. ¿Por qué? Porque tenemos el hábito de caminar y si alguien tiene el coche aparcado por aquí sabrá exactamente lo que tiene que hacer cuando entre en el coche. Tendrá que pensar cómo hacer, porque es un hábito que al principio sí que pensabas que tenías que hacer al darle la llave, pero ahora ya no lo haces porque es un hábito creado. Tenemos que tratarnos como si fuéramos niños internamente. No tenemos este hábito. No me puedo tratar con fuerza, forzando. Quiero meditar y tal. Entonces quieres meditar, pero en el fondo estás creando tensión. Podemos crear atención, pero no tensión, que es muy distinto. Entonces todo lleva un tiempo. No se crea un hábito de dejar dejar la rienda suelta a nuestra mente y eso sí es un hábito. Y un hábito, y vamos haciéndonos mayores, y ese hábito se va fortaleciendo. No vamos a cambiar ese hábito de la noche a la mañana. Pero si me trato con amor y digo, venga, ahora voy a estar un rato, podéis hacerlo agradable o fácil, más fácil al menos. Poner una música suave, si os ponéis una meditación grabada, un CD que os puede acompañar en esa práctica meditativa, pero tratarnos con mucho amor. Venga, lo voy a probar. Y te pondrás el CD y al principio estarás fijada en lo que está pasando ahí en ese CD. Y después de nuevo la mente se irá a otro lugar. Vuelve otra vez la atención aquí. Por eso el otro día os decía, si os sirve, repetid internamente lo que estáis escuchando como método para atraer la atención aquí y dejar tiempo al tiempo. Porque si no diré, no sé, esto no es para mí, ya. Esto no vale. Puedo practicar hoy, practicar mañana. Y poco a poco uno mismo se dará cuenta de que, ay, fíjate, ay, pero si casi no siento el cuerpo, qué relajada estoy. Cuando antes era imposible incluso llegar a un estado de relajación física. Y ya después podrás también prestar atención a otros temas más internos y a otra experiencia más profunda. Pero hay que tener paciencia con uno mismo, pero no dejar de ser determinado con eso. ¿Qué haces para poder dormir mejor? Para poder dormir mejor, estar despierto mejor. No sé si tiene sentido para vosotros, pero si durante el día tengo cualquier tipo de pensamiento y cosas, y después quiero dormir como un bebé, nada más me pongo en la cama, no sucede así.
muchas personas hoy en día toman pastillas para dormir y también eso es parte de la normalidad para mucha gente. Yo siempre animo no solo a buscar métodos en ese momento previo a irse a dormir, que por ejemplo una música suave o una meditación guiada, aunque en ese momento no preste completa atención, pero esa vibración agradable puede ser un buen punto de partida para conciliar el sueño. Hay mucha gente, de verdad, que utiliza los comentarios de meditación para dormir. Pero lo que decía es que durante el día también tengo que prestar atención a si me preocupo demasiado, si genero miedos en exceso, si dejo que entre cualquier tipo de información, si estoy todo el día, hablo en general, no estoy hablando solo porque no sé cuál es su caso concreto, pero en general, si estoy muy pendiente de lo que hacen los demás, consumo toda la información que me da la tele o la radio, sin discernir lo que me conviene y lo que no me conviene, todo eso es información que yo tengo aquí. Y no dejo ese espacio de tranquilidad. ¿Cómo puedo conciliar el sueño después? También es importante seleccionar y ver si le quiero meter basura dentro o quiero tener una parte más activa en elegir qué informaciones quiero consumir y cuáles no. Es una elección, ¿no? Pero sí que si dedica un tiempo a meditar antes o a tener ese espacio de tranquilidad antes de acostarse. Y otro tema que leí una vez me resultó muy interesante y con eso ya termino y hacemos esta práctica de meditación. Leí una vez un artículo que hablaba de cuáles eran las mejores horas para que el descanso fuera al máximo, ¿no? Cuando dormimos, los órganos descansan y los órganos del cuerpo necesitan de ese espacio reparador y es muy importante para las células del cuerpo el descanso. Pero lo que decía este artículo, y además tiene mucho sentido siguiendo las leyes de la naturaleza, antiguamente, o lo que es natural, o por ley de la naturaleza, es acostarse como las gallinas y levantarse como las gallinas. Eso es lo que se decía antes. Desde que existe la electricidad y uno se va a dormir a las 12, a la 1, hemos cambiado completamente, nos hemos alejado de estar sincronizados con el movimiento de la naturaleza. Este artículo decía que el sueño más reparador sucede desde las 10 hasta las 12. Imagínate. ¿Y a qué hora se acuesta uno? Si me acuesto después de ese rato, energéticamente, según las leyes de la naturaleza, no permito a mi cuerpo el descanso que merecería, que podría estar aportándole a mi cuerpo. Hablar del ser, hablar del alma es fundamental, pero no descuidemos tampoco este cuerpo que es tan valioso, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, son diferentes perspectivas y esto requiere de que uno se reorganice y decir, pues igual sí. También ese tiempo de 10 a 12, pero después por la mañana, justo en el atardecer, en el amanecer, un poquito antes, incluso del amanecer, hay algunas culturas que lo reconocen como el tiempo energéticamente más potente. Por tanto, para estar despierto, no para estar dormido. Pero si me acuesto a las 12, ¿a qué hora se levanta uno? O, igual sí que te levantas pronto igualmente si tienes que ir a trabajar, pero ¿cuántas horas le has dedicado al descanso? Necesitamos de unas horas de posición horizontal. Y también, cuando meditamos, necesitamos dormir menos. ¿Sabíais esto? Cuando meditamos, porque cuando meditamos el cerebro sigue generando unas ondas, las ondas alfa, que son muy, muy parecidas a las ondas cerebrales que generamos cuando dormimos. Por tanto, internamente estamos vibrando en una frecuencia prácticamente similar. No exactamente igual, pero muy similar. Por tanto, no hace falta dormir tanto para que te sientas despierto. Despierto y de verdad fortalecido, energéticamente fortalecido. ¿Qué es lo que hay que hacer para sentirme despierta? ¿Qué hay que hacer para sentirte despierta? Si no duermo 8 horas completas. Pero cada uno se tiene que conocer.
Cada uno se tiene que conocer y cada uno tiene que saber cuánto rato necesito dormir para poderme sentir bien. Y si uno por su circunstancia no puede, aprovechar el fin de semana para descansar más. Cada uno tiene que buscar sus métodos. Bien, vamos a poner un poco de música de fondo y ponemos la espalda recta y tener esta postura relajada, pero al mismo tiempo alerta. Respiro conscientemente. Al inspirar y al soltar el aire. Sintiendo que este es un tiempo que me estoy dedicando para mí. Un tiempo para desconectar de lo que hice antes o lo que haré después. Y centrarme en el pequeño espacio de silencio que hay en mi interior. Como si hubiera dentro de mí un pequeño espacio sagrado, un pequeño templo. Y así, yo, el ser, estoy en contacto conmigo ahora, haciendo que toda la atención se concentre en el interior. Y si me observo, podré ver que ahora hay menos pensamientos en mi mente. Permito a la mente pensar menos. Y si observo ahora mi corazón, podré percibir mayor estabilidad emocional, mayor equilibrio y armonía en todo mi ser. Ahora sé que yo soy paz. Y me sumerjo totalmente en esta experiencia de la paz que soy. Y es ahí, en este pequeño templo interior, en este espacio de quietud en mi ser, que siento fortaleza, poder, siento la fuerza necesaria para seguir con el día a día. Siento ahí la fuerza necesaria para poderme relacionar con los demás y con el mundo en general.
experimento la quietud, la paz, la fortaleza y el amor que emergen de mi interior. Y precisamente son estos mis recursos que siempre están ahí y que puedo utilizar cuando lo desee. Y dejo al mismo tiempo que la energía suprema esta energía llena de sabiduría, de paz, de amor, se haga presente. Hago que esta energía impregne mi día a día. Y dejo que los rayos de luz, de fuerza, de paz, de esta energía bondadosa lleguen a lo más profundo de mi ser. Esto es lo verdaderamente importante. Esto es lo que de verdad llena mi vida de sentido. Vamos a quedarnos ahora en silencio por unos momentos. Dejándonos llevar por lo que ahora estamos sintiendo. Y ahora me observo internamente y observo mi cuerpo también, para ver cómo estoy. Me observo para ver cómo estos momentos de quietud me han fortalecido, me han llenado de energía, de paz, de amor y de fortaleza. Y poco a poco me preparo para seguir con el día de hoy. Y vuelvo a respirar profundamente. Me puedo mover